Vamos a continuar entonces. Entonces, la economía internacional, ya se los dije, estudia las relaciones de un país con el resto del mundo. Es decir, las relaciones que Guatemala tiene con El Salvador o con Argentina o con Brasil, por ejemplo. Entonces ya, reitero, la economía internacional va a dividirse en dos grandes campos de estudio. El primero va a ser el comercio internacional y el segundo va a ser las finanzas internacionales. El comercio internacional entonces va a poner el acento o va a estudiar principalmente las transacciones con bienes, es decir, con mercancías físicas, ¿sí? Va a tratar de, por ejemplo, las operaciones comerciales, por ejemplo, entre Guatemala y México, pero va a tratar, estas relaciones van a ser de bienes. Aquí no vamos a incluir las transacciones financieras, por ejemplo, el tipo de cambio o préstamos, etcétera. No, aquí solo vamos a hablar en la teoría del comercio internacional de la transacción de bienes. En tanto que las finanzas internacionales sí se van a enfocar fundamentalmente en la transacción de monedas. Normalmente, fíjense ustedes, ¿por qué es que es necesario que en un país surjan relaciones económicas con otros países? ¿Y por qué las relaciones comerciales entre países no son tan expeditas como lo son al interior de una sociedad? Por ejemplo, si nosotros vamos ahorita, bueno, ahorita está un poco difícil salir a comprar, pero normalmente vamos a un comercio a comprar, llevamos dinero y lo pagamos y nos dan el bien. Sin embargo, a nivel internacional esto no es posible. A nivel internacional vamos a ver que existen algunas estructuras legales que no permiten que el comercio sea tan fluido. En principio, vamos a ver aquí que existen tres motivos por los cuales el comercio internacional no es tan expedito como el comercio interno de un país. Y se los voy a dictar. Los países tienen distintos gobiernos y sistemas legales y normativos que son trabas a las transacciones con el resto del mundo. Muy bien. Al hablar de sistemas legales y normativos, estamos hablando, por ejemplo, que los países, para proteger su industria, crean aranceles. Los aranceles son los impuestos que los países van a imponer al comercio internacional. Entonces, el asunto que una sociedad o una economía imponga aranceles a los bienes provenientes de otros países significa que lo que está haciendo es protegiendo a su propia industria. Por eso entonces vamos a ver que la primera causa por la que el comercio internacional no es tan fluido como debería es primero por los sistemas legales que existen en los diferentes países. El segundo, los costos que conlleva trasladar una mercancía de un lado a otro. Imagínense ustedes cuánto podrá costar. Yo no me imagino traer un contenedor de la China. No tengo idea, pero este contenedor no solo se debe de pagar el transporte, sino además hay que pagar un seguro y hay que pagar impuestos o aranceles en los puertos. Entonces esto tiende a incrementar los precios.
La segunda causa, pues, de que el transporte, que el comercio internacional no sea tan fluido, está relacionado con los costos de transporte y otros costos que son inherentes al tránsito de mercancías. Como tercer aspecto, y creo yo que este es uno de los más importantes, es que cada país tiene su moneda. Entonces, un país puede no querer que otro le pague el comercio en su moneda. Por ejemplo, cuando el peso mexicano está débil, como es el caso de ahora, los guatemaltecos no queremos pesos mexicanos. Lo que queremos son dólares. Entonces, para llevar a cabo las transacciones, imagínense ustedes, primero, si nosotros vendemos a los productores mexicanos, ellos tienen que transformar sus pesos en dólares. Y estos dólares, con eso nos compran a nosotros. Por ejemplo, otro ejemplo, si nosotros comerciamos, por ejemplo, con Ucrania, a los ucranianos, ¿para qué le van a servir los quetzales? Si nosotros venimos y les compramos a ellos, por decirles algo, zapatos, y les pagamos en quetzales, ¿qué país del mundo? Pues habrán algunos, me imagino, pues, por supuesto, sobre todo centroamericanos, pero estarían obligados ellos a comprar en este territorio para poder hacer efectivo la cancelación de lo que compren con quetzales. A ellos no les interesan los quetzales, pues lo que les va a interesar efectivamente van a ser los dólares, y nosotros vamos a pagarle a ellos con dólares. Por eso es que la tercera gran restricción que tiene el comercio internacional son la existencia de diferentes monedas en los países. Muy bien. Como ya dijimos entonces, la teoría del comercio internacional analiza los problemas vinculados a las transacciones de bienes y servicios entre países. Sí, pero estos servicios no tienen nada que ver con los servicios financieros. Los servicios financieros es otro tipo de teoría. O sea, aquí estaríamos estudiando la teoría de las finanzas internacionales. Aquí entonces, cuando hablamos nosotros de bienes y servicios, por ejemplo, cuando nosotros exportamos, tenemos que pagar un seguro, tenemos que pagar un flete, tenemos que pagar servicios de almacenaje. Entonces, tenemos que pagar también el que estimen o el que ordenen nuestras exportaciones en el país que lo va a recibir. A ese tipo de servicios se refiere el comercio internacional. Ya vimos entonces por qué razón es que los países comercian. Ya vimos, por ejemplo, que un país no es capaz de poder satisfacer sus demandas de bienes y de servicios autárquicamente. Autarquía significa que un país va a producir todo lo que necesita, y eso nunca nunca se ha dado en el mundo. La primera razón por la que los países comercian está relacionada con la diferencia, ¿sí?, de los aparatos productivos en los países. Por ejemplo, nosotros en el comercio internacional, Guatemala en el comercio internacional, ¿qué es lo que aporta? Aporta fundamentalmente materias primas. Aporta fundamentalmente café, azúcar, aceite de palma africana, aporta ahora remesas, aportamos gente también. Estamos, las remesas, aportamos servicios de trabajo, ¿sí? Entonces, la primera razón por la que hay un comercio es que existe la división internacional del trabajo. Esta división internacional del trabajo significa que cada país va a producir
los bienes y servicios para los cuales es el más apto, se supone. Sin embargo, esta división internacional del trabajo fue impuesta desde tiempos de la colonia para que nosotros no pudiéramos desarrollar industria en nuestro país. Pero esa es otra historia que luego vamos a analizar. Entonces, la primera gran razón por la que existe comercio internacional es porque los países tienen diferentes sistemas de producción y tienen diferentes dotación de recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un clima que nos permite producir café, que nos permite producir caña de azúcar, que por ejemplo no lo pueden hacer los noruegos, o no lo pueden hacer los suecos, o los rusos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros nos han hecho que nos especialicemos en esto. Entonces, por el otro lado, tenemos las ventajas de la economía de escala. ¿Qué es una economía de escala? Pues una economía de escala significa que al ampliarse el mercado, los costos de producción de estos bienes van a disminuir y por lo tanto se van a beneficiar tanto los demandantes como los productores. Perdón. Entonces repito, la segunda causa del por qué hay comercio internacional se refiere al aparecimiento de economías de escala. Las economías de escala, insisto, es aquel tipo de economías que se dan por un incremento en la producción que conduce a la reducción de costos. Voy a darles una chance también aquí para que anoten sus preguntas y me las envíen. Bueno, ahora vamos a ver las teorías del comercio internacional. Hay desde Adam Smith hasta la actualidad hay un sinfín de teorías del comercio internacional. Y estas teorías del comercio internacional lo que han tratado de hacer es darle un soporte teórico a los modelos que se han ido implementando en la historia para llevar a cabo el comercio internacional. De esta cuenta, pues, el primero en elaborar de manera sistemática, elaborar un modelo para el comercio internacional fue Adam Smith. Luego, David Ricardo. De ahí en adelante han habido un sinfín de autores que han abordado el tema de modelos de economía internacional o de comercio internacional. Uno de ellos, el que resalta, que es no el más reciente, pero sí el que engloba toda la corriente neoliberal que actualmente impulsa la política económica de los países, dentro de la cual está el comercio internacional, es el teorema de Heckscher-Ohlin. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Entonces nosotros vamos a abordar tres grandes teorías con respecto al comercio internacional. La primera es la de Adam Smith con los costos absolutos, y la segunda, la de David Ricardo con la teoría de los costos relativos, y la tercera es el teorema de Heckscher-Ohlin. Les voy a leer textualmente qué es una ventaja comparativa, de ventaja absoluta. Entre dos países hay diferencia de costos cuando en la producción de más mercancías, cada país tiene una ventaja absoluta en una
o más mercancía respecto del otro país y desventaja en una o en otra o más mercancías considerando solo costos de trabajo. ¿Qué significa esto? Esto está tomado literalmente de Adam Smith, de La riqueza de las naciones. Entonces, un país, dice, tiene diferencias absolutas. Cuando, por ejemplo, yo les voy a enviar en la plataforma un cuadro en donde va a estar el ejemplo de la teoría de la teoría de las ventajas absolutas y las ventajas relativas. Entonces sí es bueno que lo tengan en este momento para que yo les vaya explicando y ustedes vean y aclaren sus dudas. Muy bien, este cuadro que yo les voy a presentar en la plataforma es una matriz de 2x2, en donde vamos a ver la situación de dos países que van a producir camisas y neumáticos. Entonces nos dice Adam Smith, ¿cuándo hay ventajas absolutas? Cuando un país produce más eficientemente que otro país. Solo que esta eficiencia se va a medir en términos de trabajo. Por ejemplo, en el cuadro que yo les voy a colgar en la plataforma, tenemos el país A y el país B. El país A y el país B van a producir camisas y neumáticos. El país A se tarda en producir una camisa 35 minutos. Y el país B se va a tardar 1 hora. En tanto que para la producción de neumáticos o llantas, el país A se va a tardar 2 horas. En tanto que el país B se va a tardar 3 horas. Entonces, como ven, aquí tenemos nosotros el panorama de la producción de dos mercancías y de dos países. La ventaja, entonces, de acuerdo con Adam Smith, él nos dice que el país A es más eficiente en términos de trabajo para la producción de camisas y de neumáticos. Por lo tanto, nos dice Adam Smith, esto indica que el país A debe dejar de producir camisas y debe dejar de producir neumáticos y se debe dedicar a buscar otro tipo de producción en la cual sea eficiente. Vemos pues que este tipo de pensamiento fue impuesto a las colonias tanto por Inglaterra como por España. Por eso es que las colonias, sobre todo España, no pudieron desarrollar su industria, porque no les fue permitido a raíz de estos planteamientos. Entonces, la ventaja absoluta va a estar enfocada, y lo voy a leer textualmente. Dice, trata de que cada país se especializa en producir mercancías para las que tenga ventaja absoluta. Medida esta, la ventaja absoluta, por el menor coste medio de la producción en términos de trabajo con respecto a los demás países. De este modo, al seguir este principio, todos los países saldrían ganando con el comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel internacional. Bueno, entonces aquí nos dice Smith que los países deben de enfocarse en aquella producción para la cual tienen ventajas absolutas. Es decir, ventajas en términos de tiempo de trabajo para producir una mercancía. Acá por eso es que nosotros no podríamos, por ejemplo, producir celulares. ¿Cuánto nos tardaríamos nosotros en términos de trabajo para producir un celular? En tanto que si lo comparamos, por ejemplo, con el tiempo que se tarda la China o que se tarda Corea. A eso es a lo que se refiere Adam Smith. O sea, que un país debe de enfocarse en aquella producción para la cual tiene la ventaja absoluta. Voy a darles un espacio de tiempo para que anoten sus preguntas
y me las hagan llegar. Por favor, insisto, en la plataforma está este cuadro para que se entienda bien el ejemplo. Bien, David Ricardo, en su libro Principios de Economía Política y Tributación, hizo una crítica a casi todo el pensamiento de Adam Smith. No solo con relación a la cuestión del valor, que es una de las cosas más importantes en economía, sino también en cuanto a la productividad del suelo, en cuanto a la integración del valor, etc. Dentro de estas críticas, le hizo una fundamental a la teoría del comercio internacional de Smith, es decir, a la teoría de las ventajas absolutas. Entonces nos dice David Ricardo, él enuncia la teoría de las ventajas relativas, usando el mismo cuadro que ya les mencioné. Volvemos a ver, por ejemplo, que hay producción de camisas y producción de neumáticos. Existe el país A y el país B. El país A va a producir camisas, una camisa en 35 minutos y el país B en 1 hora. En tanto que el neumático, el país A lo va a producir en 2 horas y el país B en 3 horas. Pues bien, nos dice Ricardo que acá los países deben de especializarse en la producción para la cual tienen ventajas relativas. Y estas ventajas relativas no implican que los países dejen de producir, como lo plantea Smith, sino que por el contrario, deben de respetarse aquellas líneas de producción en las cuales los países son eficientes o relativamente eficientes. Por ejemplo, en la producción de camisas, la ventaja que lleva el país A sobre el país B es de 25 minutos. Es decir, una camisa, el país A la produce en 25 minutos más rápido. En tanto que los neumáticos, ¿sí?, los va a producir 1 hora más rápido el país A. Sin embargo, acá, contrario a lo que nos dice Adam Smith, que el país debe dejar de producir tanto camisas como neumáticos y dedicarse a la producción de otras mercancías, lo que nos dice David Ricardo es que el país A, tiene una ventaja relativa en la producción de camisas. Perdón, el país B tiene una ventaja relativa en la producción de camisas. Su diferencia es menor, en tanto que en el neumático es de 1 hora. Por lo tanto, nos dice David Ricardo, el país A debe producir camisas, pues tiene una ventaja comparativa con relación a la producción de neumáticos. Y el país B debe producir neumáticos, porque su ventaja relativa es superior a la que se presenta en las camisas. Y de esta forma se puede llevar el comercio internacional sin destruir los aparatos productivos de los países, ¿sí? Entonces, acá lo que está atrás de todo el planteamiento de David Ricardo es la especialización. Él nos dice que si cada país se va a especializar en la producción de mercancías para las cuales es más eficiente, esa especialización va a hacer que sus costos empiecen a descender y va a ser un país mucho más productivo si se especializa en la producción de esa mercancía. Por lo tanto, él dice, ambos países van a salir o van a tener ganancias de la relación comercial. Pero oigamos lo que dice él. Cuando los países tienen costos de producción distintos, siempre habrá motivo para el intercambio comercial, si se especializan en aquellos bienes en los que registran costos comparados de producción menores. Muy bien, ¿cuándo hay ventaja relativa?
como regla general, las diferencias comparativas se dan cuando un país obtiene costos de producción más bajos que otro u otros en ambas mercancías, pero en diferentes proporciones. Reitero, un país va a tener costos más bajos que uno u otros países, pero en diferente proporción. Ahí hay ventaja relativa. Entonces, de acuerdo a estas diferentes proporciones, es que los países deben de especializarse para llevar a cabo el comercio internacional. Entonces aquí David Ricardo fue más consciente con la realidad que viven los países. Voy a parar acá otra vez para que ustedes anoten sus preguntas. Muy bien. El tercer modelo que vamos a ver de economía internacional es el de Heckscher-Ohlin. Este es una variante del de Adam Smith. ¿Por qué? Porque este modelo lo que nos dice es que un país debe especializarse en el comercio, ¿sí? En la producción de bienes que tiene más abundancia de factor trabajo o de factor capital. Entonces lo que nos dice este modelo, que son holandeses los autores, lo que nos dice este modelo es que un país va a ser más eficiente en la medida en que utilice más intensivamente su recurso más abundante. Pero este modelo solo habla de dos recursos: el recurso trabajo y el recurso capital. El recurso trabajo nosotros sabemos que aquí nosotros lo tenemos en abundancia, ¿sí? Sin embargo, el capital, visto desde la perspectiva de estos autores, se refiere fundamentalmente a la maquinaria. Es decir, cuando hablamos de capital aquí, hablamos de capital industrial. Hablamos de la capacidad que tiene un país, ¿sí? O la industria de un país. Entonces aquí no estamos hablando de capital como dinero, sino estamos hablando del capital como tecnología aplicada a la producción, que no es más que se traduce en maquinaria y equipo. Entonces, lo que nos dice el modelo de Heckscher-Ohlin es que un país, si tiene abundante dotación del recurso trabajo, debe dedicarse a la producción de bienes que son intensivos en el uso de fuerza de trabajo. Y de hecho nosotros así lo hacemos. Nosotros nos especializamos precisamente en producir bienes o mercancías que son intensivas en el uso de trabajo. Por ejemplo, la producción de palma africana, la producción de caña, la de café, ¿sí? Que no es lo mismo, por ejemplo, que la producción de un automóvil, pues, o de un teléfono o de una computadora. Aquí se necesitan más máquinas. Entonces, voy a leer acá. Dice, un país tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieren una mayor cantidad del factor que tienen abundancia. O sea, que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. O sea, esto lo que nos dice es confirmar lo que les estaba planteando yo, de que el modelo de Heckscher-Ohlin lo que dice es que los países deben de especializarse en la producción de mercancías o de bienes en las cuales tiene una mayor dotación de factor, ya sea trabajo o capital. Bueno, ahora tenemos que en la actualidad
Hay ahora tenemos nuevas teorías que abordan la cuestión del comercio internacional. Como les dije al inicio de esto, miren, realmente catalogar estas teorías del comercio internacional, yo diría que más que todo son planteamientos que han hecho economistas para ver cómo se sustenta el intercambio y que sea más justo, pues, porque en el comercio internacional también existe el intercambio desigual, ¿verdad? El intercambio desigual lo vemos, por ejemplo, cuando una moneda es devaluada. En Guatemala, por ejemplo, en la década de los 70, recuerdo yo, que se necesitaba una tonelada de café para comprar un tractor. Sin embargo, 10 años después se necesitaban 3 toneladas para comprar el mismo tractor. Eso se llama relación de términos de intercambio y la pérdida del valor de nuestras exportaciones. Entonces, les voy a presentar algunas de estas nuevas teorías del comercio internacional, pero que al final de cuentas vienen siendo una vertiente, ¿sí?, más corta o resumida de lo que ya vimos. Lo primero, fíjense, la primera dice: los países tienen demandas algo distintas, lo cual genera ventajas para la producción de ciertos productos en las cuales se especializarán. Eso es muy general, ¿verdad? Por supuesto que acá no estamos hablando tanto de las demandas, pues, pero podríamos decir que nosotros vamos a producir ciertos productos para los cuales podemos hacerlo. No podemos empezar a producir, por ejemplo, hablemos de cosas en el campo de la agricultura, pues, ¿verdad? No podríamos nosotros producir, por ejemplo, champán o vinos como los que producen en Francia, porque no tenemos el clima, no tenemos la tierra para hacerlo. Entonces nosotros tenemos que especializarnos en lo que podemos, ¿verdad? Esa sería la primera, ¿no? Bueno, miren acá, la segunda vertiente de estas teorías se refieren al desarrollo que ha tenido la industria, o que tuvo la industria hasta 1990, pues, porque ahora el sector industrial ha cedido su empuje al sector financiero. Pero ese desarrollo industrial que provocó, lo que provocó fueron economías de escala. Este segundo grupo de teorías se vinculan con las economías de escala. Y las economías de escala, como ya les explicaba anteriormente, no son más que las rebajas en precios derivadas del incremento de la producción. Por ello es que esta segunda vertiente de teorías se enfocan en lograr economías de escala, tanto para las compras como para las ventas. Y aquí vean, esto tiene aplicación práctica realmente, porque no crean que es solo pura teoría. Cuando, por ejemplo, en la década de los 60, Guatemala y el resto de Centroamérica se metieron en el proceso del Mercomún, o sea, lograr el mercado común centroamericano. Perdón. El mercado común centroamericano, lo que se quería lograr era tener industrias que, al atender un mercado mayor que el de los propios países, se pudiera desarrollar. Estas industrias fueron conocidas como industrias de integración. Aquí en Guatemala había fundamentalmente 3, creo yo, si no estoy mal. Estaba la de cemento, estaba la industria del vidrio. Ay, ahorita se me olvida la otra, yo creo que es la cerveza, pero no estoy muy seguro. Yo creo que las llantas, el Ginza se llamaba la fábrica, pero estas eran industrias de integración, es decir, que en Guatemala, por ejemplo, estaban estas 3 industrias, pongámosla por caso, ahorita no recuerdo muy bien la tercera, pero ni El Salvador, ni Honduras,
Nicaragua podían poner una empresa para que compitiera con, por ejemplo, la industria de cemento. En El Salvador habían insecticidas, en Honduras habían lácteos, en Nicaragua había carne. Entonces, digamos que ninguna empresa, una vez que era catalogada como una empresa de integración, o una organización de integración, no podía en ninguno de los países ya citados poder abrir una empresa que produjera lo mismo. Entonces, esto es esta gama de teorías. Cuando habla de las economías de escala, es a eso a lo que se refiere. Se refiere a que hay que ampliar los mercados para que las industrias, a través de este proceso de ampliación de la demanda, tengan economías de escala, no solo en la compra, sino porque no es lo mismo que nosotros vamos con un proveedor a comprarle 1,000 que comprarle 100,000, ¿verdad? O sea, el costo va a ser más reducido. En tanto que no es lo mismo que nosotros produzcamos 1,000 a que produzcamos 100,000, pues. El costo también va a ser reducido, vamos a ser más competitivos. Perdón. Ay, disculpen, pero fui a tomar un poquito de agua. Muy bien. Vamos a arreglarnos el cuello. Bien. La tercera vertiente de estas nuevas teorías se refieren a la localización geográfica. Es decir, a que debemos de hacer conjuntos de países que tengan, que la geografía estén en un mismo ámbito geográfico, pues. Por ejemplo, en Centroamérica nosotros estamos en un mismo ámbito geográfico, y por eso es que se trató de hacer la Unión Económica Centroamericana. En Europa, ¿qué fue lo que dio origen a la Unión Europea? Precisamente fue la cuestión geográfica. Entonces, esta tercera vertiente de teorías del comercio internacional se está relacionada con la localización geográfica de las economías. Estas pues serían las tres grandes grupos de teorías que actualmente están tratando de explicar y de fundamentar el comercio internacional. Voy a hacer un alto acá para que anoten sus preguntas y me las remitan. Muy bien. Ahora vamos a seguir para terminar esta parte de la teoría del comercio internacional. Vamos a finalizarlo con abordar la teoría la teoría de la integración regional. Esta teoría de la integración regional lo que va a abordar y lo que va a tratar es cómo dos o más países pueden integrarse para llevar a cabo el comercio internacional. El ejemplo que ustedes conocen, porque el de la integración económica centroamericana ya no lo vivieron, pero el que ustedes conocen ahorita es el de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea está conformada por un grupo de países que tienen intereses en común, que tienen una moneda en común, etcétera, ¿no? Entonces, la teoría de la integración regional trata de eso, es decir, cómo un grupo de países se integran para armonizar sus aparatos productivos. Pero esto, al igual que cualquier como es un proceso a través del cual se va a llegar hasta la unión económica, que sería la unión política es la última, la unión económica es la antepenúltima, pero para esto hay un proceso, ¿sí? Y ese proceso es el que yo les voy a explicar a continuación. La primera etapa de integración de dos o más países se llama zona de libre comercio. ¿Y la zona de libre comercio en qué consiste? Pues consiste en que un grupo de países acuerdan, ¿sí?, eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias entre ellos mismos, ¿sí? Solo que con una cuestión que es muy importante. Van a mantener su política arancelaria con el resto del mundo independiente entre cada uno, ¿sí? ¿Qué significa esto?
que Guatemala, El Salvador y Honduras, por ejemplo, hicieran una zona de libre comercio, entonces ya entre los productos salvadoreños, entre los productos hondureños y guatemaltecos, no habría ningún tipo de restricción, ni restricción arancelaria y no arancelaria. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Sin embargo, Guatemala va a tener sus aranceles con respecto a mercancías provenientes de otros países. El Salvador va a tener lo propio y Honduras también.